Buenos días. Hoy seré su acompañante durante todo el vuelo. Tripulación de cabina, cerrar puertas, armar deslizadores, chequeo cruzado, preparados para el despegue. Bienvenidos a bordo. Su bienestar es muy importante para nosotros. Este viaje empezó hace algunos días. Hoy conoceremos algunos avances en educación y tecnología. Aterrizaremos en 8 diferentes planetas, disfrutando un evento experiencial donde la educación digital se enriquece con la conexión humana. Gracias por elegir este vuelo. El itinerario para este viaje es el siguiente. Partimos conociendo hacia dónde vamos, Visión Estratégica 2032, Ciudad Educadora, Innovadora y Tecnológica. Tendencias de la Educación, Instituto para el Futuro de la Educación del TEC Monterrey. Innovadores en la Educación, 100. Repensar la Educación, Fundación Empresarios por la Educación. Seguido, tendremos nuestro gran aterrizaje. Llegaremos a los 8 diferentes planetas. Muy bien, equipo. Estamos todos juntos en esta misión. Nuestro propósito es formar estudiantes para un mundo cada vez más tecnológico, donde la calidad humana es lo más importante. Conectemos el aula con el alma. Es hora de brillar. Vamos a hacer de Manizales una ciudad educadora, innovadora, global y tecnológica. Este vuelo ya arrancó. En la pandemia demostramos que podemos adoptar tecnología. Ahora estamos más preparados para pilotear esta nave, formando nuestros estudiantes para el futuro que les espera. Soñemos juntos un ecosistema de educación innovador que experimente y vincule la tecnología en su día a día. El sol es el estudiante, el centro, esa alma llena de alegría y potencia. Los profes, las estrellas, motores de energía que fortalecen todo el ecosistema. Los planetas son las competencias que forman el conocimiento, giran en la órbita de la tecnología. Y los satélites son los padres y los demás actores que acompañan la evolución. Bienvenidos a este viaje que conecta el aula con el alma. Hemos despegado. Disfruten su vuelo. El cielo en este momento se encuentra despejado. Nuestro clima está en condiciones óptimas para continuar nuestro viaje y ver la educación de otra manera. Se pueden desabrochar los cinturones. A continuación escucharemos el saludo de la tripulación. Buenos días, bienvenidos al evento Conecta 2. El propósito de este evento es traer muchas opciones, ejemplos, proyectos de tecnología que hay en el exterior, simplemente traerlos a Manizales y mostrarlos a toda la comunidad educativa de la ciudad. Nuestro interés es que Manizales sea una ciudad muy tecnológica y que la educación sea muy permeada por la tecnología, ya que estamos seguros de que las mejoras en la educación y en cobertura en el presente y en el futuro van a estar asociadas al uso de esta tecnología. En este día, en este par de días que es el evento, ustedes van a estar en contacto con muchas experiencias internacionales utilizando tecnología de tal manera de que nos inspiren y nos muestren el camino a seguir en la ciudad. Sabemos que no hay una única solución, sabemos que la respuesta no es una sola, hay muchas alternativas y simplemente el primer paso es familiarizarnos con ella, ver cómo le va a los otros colegios, a las otras regiones, a los otros países, utilizando diversas tecnologías, diversas plataformas y bueno, digamos, empezar a familiarizarnos con esta nueva forma de hacer educación, de tener una educación más moderna, más incluyente, más flexible, de tal manera de que los estudiantes nuestros sean más globales y sean, digamos, unas personas más calificadas para desempeñarse en el futuro laboral, cuando ellos se desempeñen laboralmente. Así que bienvenidos y muchas gracias.
Hola queridos profes, un abrazo desde el alma, conectados, para que conectemos el aula con el alma. Un evento que espero disfruten, donde la Fundación Luker nos va a llenar de buenos motivos para que a través de las herramientas podamos encontrar un mejor futuro para nuestros jóvenes y niños. Un abrazo especial para todos y que sigan disfrutando de este lindo evento. Muy buenos días, muy bienvenidos a este escenario para estar conectados. Un escenario en el que, como ustedes bien saben, en mi historia de psicólogo siempre me ha unido a la psique. Pienso en el alma cuando la ponemos en los escenarios de aula, en los escenarios de construcción, de creación, y estamos convencidos desde la Secretaría y desde la Administración Municipal que nuestra ciudad puede ser educadora, puede ser transformadora, puede ser de aprendizaje, pero tiene que ver con esa puesta de alma en escena, un alma creativa, transformadora y que se conecta con la historia, con la tradición, pero también con la innovación y las aplicaciones tecnológicas. Esperamos que en este encuentro, en estos 2 días, cada uno de ustedes pueda cosechar, pueda tejer, pueda avanzar en nuevas construcciones y nuevas creaciones para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Un abrazo fraterno y de verdad espero que estos 2 días sean muy fructíferos. Gracias por elegirnos y tomar este vuelo. Los invitamos a conocer la visión Ciudad Educadora, Innovadora, Global y Tecnológica. Digamos que creo que les gustó mucho el evento. Ahí pudimos brindar algunas posibilidades, mostrar algunos emprendimientos y nos dimos cuenta cuáles fueron los que tuvieron más acogida por parte de los rectores y de los profesores. Para el día de hoy quisimos traer a los que tuvieron mayor acogida para hacer talleres prácticos, porque muchos maestros nos han dicho, no, muy bueno, que nos digan que seamos innovadores, que hay que innovar en el aula, pero miremos cómo se hace. Entonces, en el evento de hoy y mañana tendremos unas experiencias mucho más prácticas y vivenciales de esas innovaciones educativas que pudimos conocer en el primer evento. También, en el día de hoy, bueno, entre esas innovaciones están GreenTech, Arucay, CoSchool, Brave Up. También digamos que hubo unas iniciativas para jóvenes que gustaron mucho como Prosper City, Slang, y eso digamos que vamos a seguir profundizando de esto. Para el evento de hoy queremos dejar especialmente 4 mensajes. El primero, que ustedes puedan ver qué dicen los líderes mundiales de innovación educativa. O sea, no solo trajimos líderes en innovación, sino que van a tener en este evento de estos 2 días aglutinadores de innovaciones. O sea, tenemos unos aliados de lujo que ya les voy a contar de qué se trata. También nosotros queremos profundizar en esas iniciativas de emprendedores que a ustedes les gustaron, iniciativas que quieren ver de manera más práctica. 3, queremos que conozcan también nuevas iniciativas. Tenemos 4 universidades y un nuevo emprendedor que nos va a acompañar hoy para mostrar nuevas iniciativas y ver también qué están haciendo las universidades de nuestra ciudad en temas de tecnología en educación. Y por último, también queremos que ustedes conozcan de políticas y de cifras nacionales y locales. Tenemos acá la presencia de Andrea Escobar, la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, que nos va a contar unos temas súper interesantes con una mirada nacional súper importante. Entonces también el día de mañana vamos a tener a Manizales Cómo Vamos, para que veamos cifras de educación básica, media y superior. Entonces, repito, 4 mensajes. El primero, que ustedes conozcan lo que están haciendo los líderes de innovación. Segundo, que puedan ver de manera práctica experiencias de tecnología en el aula de clase. 3, que podamos nosotros conocer las cifras de lo que está pasando en educación, que es tan importante. Y 4, que conozcamos las iniciativas de las universidades locales. Entonces, la agenda de hoy y mañana, para hacer, pues ya aquí Lulú nos la presentó, pero para hacer un resumen es, inicialmente vamos a tener unos bloques, digamos acá en este salón, en salón de plenaria, y
más o menos 10 de la mañana vamos a ir a los salones, que son nuestros planetas, donde ustedes ya están preinscritos en esos salones donde vamos a tener los talleres prácticos. Mañana volvemos a encontrarnos acá en el salón, tenemos otras plenarias y luego nuevamente nos dividimos en los planetas y en los salones que vamos a ver los talleres prácticos. Quiero que sepan, contarles muy rápidamente quiénes son los invitados que tenemos. Tenemos de manera virtual presencia de Holon IQ. Holon IQ es una iniciativa que ellos premian las mejores EdTech del mundo. O sea, ellos seleccionan cuáles son las empresas que están innovando con tecnología en educación del mundo. O sea, esa se llama María Spice, la persona que va a estar, y ellos se quieren volver un referente de innovación que cuando la gente quiera saber qué hacer en innovación pueda acudir a este tanque de pensamiento que se llama Holon IQ. Tenemos el honor de tener a María Spice de manera virtual acompañándonos. También tenemos desde Finlandia una conferencia virtual de Con100, que es Lassi Leponomi, que es el director de 100. 100 es una iniciativa que crearon en Finlandia cuando se cumplieron los 100 años de independencia de Finlandia. Se crearon esta iniciativa para compartir con el mundo su experiencia en educación. Todos sabemos que Finlandia es un país referente en educación. Ellos decidieron celebrar sus 100 años aglutinando 100 buenas prácticas que tenían en Finlandia en educación y compartiéndolas con el mundo. A partir de eso, cada 2 años están sacando 100 prácticas de educación muy valiosas, pero de todo el mundo, y las comparten en otro tanque de pensamiento que ellos tienen. También viene con nosotros de manera presencial Sara Segunda del Instituto del Futuro para la Educación del TEC de Monterrey. Ellos, pues ahorita la van a conocer, están pensando desde cuál es el futuro de la educación y para dónde vamos en educación. Les va a ser una charla muy interesante con Sara. Ellos también tienen un premio que se llama el T-Prize, que lo hacen con la Universidad de los Andes para premiar también cuáles son las mejores EdTech que hay en la región. Entonces ese también es un tema muy interesante. También mañana vamos a tener una conferencia con Horacio Álvarez del Banco Mundial para que veamos también cómo estamos viendo la innovación desde una mirada diferente, que va a ser muy, muy interesante. Como les decía, también tenemos la mirada de Andrea Escobar, que sacaron un documento muy interesante, un libro que se llama Repensar la Educación, y también un estudio que hicieron de percepción de la educación a nivel de país, que va a estar muy, muy interesante. En cuanto a los talleres, tenemos a Brave Up, que es un emprendimiento chileno, a Felipe Zanoni, que es un emprendimiento chileno de cómo mejorar el tema de convivencia escolar a través de tecnología. Tendremos también a Arucay, que tenemos a Andrés, que nos acompañará para hablar sobre pensamiento computacional. Tenemos a GreenTech, que también tenemos a Oscar Barrios de British Council para hablar sobre también de codificación para niños, programación. CoSchool, tenemos a Carlos de CoSchool, que son unos expertos en el desarrollo de competencias sociales y emocionales. Tenemos a Esteban de Elevated, que también tienen un emprendimiento de competencias socioemocionales para la toma de decisiones. Tenemos a la Universidad Autónoma, que tiene una experiencia muy interesante de herramientas de Google en el aula. A la Universidad Católica de Manizales también para un taller de competencias digitales. A la Universidad Nacional con unos talleres de STEAM, y a la Universidad de Manizales también que nos van a apoyar en cómo podemos mejorar la experiencia del aula con herramientas digitales. Entonces, pues tenemos un evento muy nutrido el día de hoy y el día de mañana. Como les digo, vamos a estar aquí primero en las conferencias magistrales, luego los talleres, y mañana tenemos también conferencias magistrales, talleres, y vamos a tener el cierre nuevamente aquí en este salón. Para iniciar, digamos que queremos hacer una pequeña encuesta de una palabrita de cómo arrancamos este evento. Les pedimos el favor de si en su celular se pueden meter a www.menti.com y vamos a poner el código que mis amigos van a poner en pantalla, si se puede.
y vamos a responder la pregunta de ¿con qué sentimiento iniciamos este viaje? El código es el 11699577, www.menti.com. Bueno, aquí estamos viendo unas palabras muy interesantes de expectativa, de asombro, de curiosidad, de entusiasmo, de motivación, de emoción. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengan un evento de 2 días cargado de muy buena energía. Vamos a tener espacios de interacción afuera para que todos también comentemos, aprendamos y que podamos vivir una experiencia diferente. Muchas gracias por acompañarnos y le doy paso a la siguiente conferencia. Sí, ya te van a anunciar. Gracias por elegirnos la maestra de la educación. Invitamos a conocer la visión para el ciudad educadora, innovadora, global y tecnológica. Están surgiendo, ¿no? A veces las universidades y la educación no se mueve a la misma velocidad de lo que está pasando en el mundo. Vemos que el impacto de la tecnología está afectando en todas las áreas, en la moda, en la salud, o sea, en cualquier parte. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo implementamos esto en la educación también? Bueno, solo añadir que eso, como el mundo está cambiando constantemente, nosotros tenemos que subirnos a la ola y adaptarnos para estos cambios. Entonces, nosotros estamos hablando de un mundo VUCAT, de hecho ya estamos hablando de un mundo VUCAT con D final, porque es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo y disruptivo. Entonces ahí tenemos el quote de Jeff Barnes de "There are no boundaries anymore". El aprendizaje pasa en cualquier momento, en cualquier lugar. Siguiente. Os voy a proponer que viajemos todos en este viaje intergaláctico al 2030. Ya sé, no es tan lejano, de hecho no es un futuro así que digas, ¡ay, qué pasará! No, o sea, no falta tanto para llegar al 2030. Veamos qué vemos en este 2030. Siguiente. Vemos qué tecnologías están ya adaptándose y cambiando la forma en la que enseñamos y en la que aprendemos. Vemos inteligencia artificial en educación, en aprendizaje adaptativo, en chatbots, en reconocimiento facial. Los profesores pueden identificar si los alumnos están aburridos, si están atentos, si están cansados, si no están prestando atención, y en base a eso pueden ajustar la metodología o cambiar la dinámica para volver a conectarlos. También, atrás. También hay, en el 2030 ya estamos aprendiendo y enseñando con realidad virtual y realidad aumentada. Luego más adelante veremos algunos ejemplos del Tecnológico de Monterrey que ya estamos implementando. También es súper importante el Big Data y cómo se utiliza los datos para la toma de decisiones, para saber qué está funcionando, qué no, lecciones aprendidas. Y finalmente el neuroaprendizaje, entender y aprender cómo estamos aprendiendo. Siguiente. ¿Qué vemos en el 2030? El fin del monopolio de las universidades. Suena así un titular muy... Pero no, lo que pasa no va a ser el fin de las universidades, como creo que en algunas noticias hemos estado escuchando, pero sí de las universidades tradicionales y cómo han sido hasta ahora. Las universidades van a tener que poner mayor énfasis en los certificados y en las insignias digitales. O sea, van a tener que adaptarse y van a tener que sumarse a la ola porque ya no van a ser las únicas entidades acreditadoras las que tienen ese conocimiento para obtener buenos puestos de trabajo. Entonces van a tener que buscar esas alternativas
y poder hacer otro tipo de certificaciones. Además, los empleadores van a estar dando valor a esas habilidades, a esas competencias que no solo técnicas, sino blandas, el liderazgo, la colaboración. Entonces, va a ser muy importante, más que tener un buen currículum académico, tener un buen portfolio de cosas, participaciones que han hecho estos estudiantes. Volvemos a 11 de octubre del 2022. ¿Cómo estamos ahora? Siguiente. Bueno, ya hemos visto todo esto que se nos viene, y se nos viene ya, o sea, no es tan lejano como he dicho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, es bien importante que aprendamos a aprender y desaprender para volver a aprender. Tenemos un mindset, como un pensamiento muy inculcado de todos los años de educación tradicional que hemos venido teniendo, y ya hay que cambiar esa manera de pensar, hay que reinventarse y hay que desaprender eso para aprender unas nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. Alfabetización digital. Parece que esto ya está superado, pero no. Hoy en día aún no está la población alfabetizada digitalmente. Puede ser que la mayoría de personas tengan un teléfono móvil y que sepan usar WhatsApp, pero eso no significa que sean hábiles y que tengan las competencias digitales para el mundo laboral. Y luego es bien importante, como comentaba, pues todas estas habilidades que no son fáciles de replicar por una máquina, por un robot. Estas habilidades blandas, como pueden ser la creatividad, el pensamiento crítico, inteligencia emocional, adaptabilidad, colaboración, todo esto hay que empezar como a tratarlo. De hecho, en este punto me gustaría incluir que ahora en el Foro Económico Mundial también dijeron como las 5 competencias que los empleadores, después de una encuesta que les han hecho a muchos corporativos, cuáles son como las habilidades que ellos están buscando en los nuevos empleados, ¿no? Y fueron la creatividad, fueron las habilidades digitales, la colaboración, la ciudadanía global, porque cada vez vamos a estar trabajando con gente de todo el mundo y es importante pues respetar, conocer culturas diferentes, costumbres diferentes y estar acostumbrados a eso, que no todo el mundo trabaja de la misma manera que no todos aprendemos de la misma manera, y también la gestión medioambiental, es decir, que todo lo que vayamos haciendo sea pensando en el cuidado del planeta, de la Tierra, que sea sostenible. Ahora sí, pasamos. Bueno, todo esto que he estado diciendo nos requiere pensar en un aprendizaje para toda la vida. Ya no es de que, ay, bueno, me licencié hace 10 años, pues ya tengo mi licenciatura o luego mi maestría, pues ya está, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. No, vamos a tener justo en este mindset nuevo que tenemos que meternos todos, es que el aprendizaje es para toda la vida. El aprendizaje pasa en cualquier lugar, pasa en cualquier momento, el mundo cambia, entonces vamos a tener que estar adaptándonos, no podemos quedarnos estancados. De hecho, lo hemos visto en la pandemia, quien no se ha sabido adaptar ha sido quien peor la ha pasado. Quien se ha reinventado, quien se ha adaptado, son los que han podido continuar con la vida. Siguiente. Bueno, pasa 3 botoncitos ahí. Entonces, ¿qué tendencias nosotros desde el Instituto para el Futuro de la Educación y el Tecnológico de Monterrey estamos identificando ya hoy en día, no en el futuro? ¿Qué estamos haciendo ya para este futuro cercano? Siguiente. Bueno, el aprendizaje en línea e híbrido han llegado para quedarse. Esto hace años y años antes de la pandemia que se estaba trabajando, pero luego vino la pandemia y aceleró y potenció mucho ese proceso, pero realmente de una manera un poquito caótica, desordenada y con mucha urgencia, ¿no? Para atender una necesidad. Oye, y se hizo lo que se pudo y se hizo bien, o sea, ahí subimos, ahí la salvamos. Pero realmente ahora tenemos la oportunidad de pensar una educación virtual e híbrida, aprovechar este momentum que nos dieron la pandemia para hacer una planeación pensada
ver las necesidades, ver qué funcionó, ver qué no funcionó, porque en muchos casos se pasó de una enseñanza tradicional y se pasó a la virtual, no se adaptó, literal fue que se pasó. Entonces, eso no funcionó. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos y cómo las podemos mejorar ahora con tiempo y con planificación? Siguiente. Bueno, los programas inmersivos. Esta educación virtual híbrida no tiene por qué ser como distante, es bien importante los programas inmersivos. Me encanta este quote de Herman en el que dice que en 1 hora las personas habrán olvidado el 50% de la información que han consumido, luego en 24 horas ellos habrán olvidado el 70% de la nueva información y en un mes el 90%. Entonces, este tipo de experiencias inmersivas va a hacer que el aprendizaje sea mucho más significativo y pueda durar más tiempo en la memoria, en el alma. Siguiente. Luego, la preparación cognitiva, ¿no? Lo que estábamos hablando. Es bien importante preparar a las personas para estas épocas de incertidumbre, en este mundo VUCA que estábamos mencionando, ¿no? No podemos quedarnos paralizados, no podemos verlas venir a que pase, no, tenemos que estar listos, tenemos que anticiparnos, porque ahora fue una pandemia, pero siempre pueden haber situaciones que se nos salga de la mano, ¿no? Que nos pongan que nos saquen de esa zona de confort. Entonces, es bien importante la preparación mental, emocional e interpersonal para dar frente a estas nuevas situaciones. Siguiente. Luego, el desarrollo individual. Hablamos mucho de la colaboración, que es bien importante, pero también es bien importante el desarrollo individual, que cada uno, esto entendido en que cada uno tome las propias riendas de su aprendizaje, de su carrera, y que pueda ir seleccionando qué tipos de habilidades, qué tipos de conocimientos quiere ir aprendiendo e ir formando su propio path. Cuando una persona es responsable de su propio desarrollo, se compromete más con la causa, tanto en el mundo académico como en el mundo laboral. Siguiente. Aquí tenemos un quote de Nick Petrie que dice, "People develop faster when they feel responsible for their own progress." Siguiente. Y la última tendencia es el tema de las credenciales alternativas. Nosotros hablamos como de los 3 como los más comunes, son las microcredenciales, los bootcamps y el aprendizaje corporativo. ¿Qué entendemos por credenciales alternativas? Es todas aquellas credenciales, todo aquel conocimiento que se certifica que es fuera de lo tradicional. Lo tradicional es estudias, una educación secundaria, tienes una licenciatura, una ingeniería, te dan tu certificado, maestría, doctorado, los títulos tradicionales, pero digamos que ahora hay otras maneras de acreditar, de certificar esas otro tipo de habilidades y pues por ejemplo uno son las microcredenciales, que son este tipo de conocimientos como muy específicos, concretos y puedes ir como aprendiendo, no sé, gestión de proyectos, liderazgo corporativo, cosas así, y puedes ir como acumulando esas habilidades y crear como un diplomado o un conocimiento como más completo. En los bootcamps aprendemos una competencia, o sea, los bootcamps son son espacios de aprendizaje como muy intensos, cortitos en el tiempo, pero tienes que salir de ahí con una competencia, una habilidad nueva. Son muy hands-on, o sea, son de trabajo colaborativo, ahora veremos las características, pero sí, lo importante es como, a la diferencia de, hago un curso o un training en el trabajo, los bootcamps son mucho más prácticos y tienes que salir pues con una competencia nueva. Y el aprendizaje corporativo, no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, son todos estos aprendizajes que a lo mejor entras en una empresa y esos cursos, formación que te van haciendo, todo esto se está acreditando. Pero a lo mejor antes te dan un certificado en papel y se quedaba ahí en el fondo del cajón y ahora realmente todo lo que está pasando es el tema de la certificación e insignias digitales y todo esto se puede ir quedando como en una mochila o en una cartera
y puedes ir acumulando, de manera que a lo mejor, aparte de que se pueden compartir en redes sociales, alguien que entre a tu mochila de insignias digitales puede ver todas las certificaciones que has obtenido. Además, en estas certificaciones e insignias digitales está la información, está de qué contenidos hubo en esa formación, cómo se te evaluó y demás. Entonces, ahí está toda la información necesaria. Siguiente. Aquí dale varias veces porque van a ir saliendo ahí como transiciones. Bueno, otra más. Todo esto de las credenciales alternativas, lo que proponen, lo que ayudan, lo que empujan es un aprendizaje modular, flexible y para toda la vida. Siguiente. Aquí. Hay varias, van a ir saliendo las características. Aquí. Bueno, esto es un tipo de credencial, de microcredencial, los MOOCs. No quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, aquí están las características. No sé si cuántos de ustedes han hecho algún MOOC o han empezado algún MOOC. Lo que estamos viendo ahora en los MOOCs es que antes había como un gran porcentaje de dropout, o sea, que la gente los iniciaba y no los terminaba, pero ahora realmente la gente que los está empezando está empezándolos a terminar y está terminándolos porque también quiere esa certificación, ¿no?, que se les da. Dale otra vez. Nosotros en los cursos que tenemos con Coursera del TEC, en el 2020, también en parte por la pandemia, crecimos 41 veces en los cursos en participación y certificación de los MOOCs. Siguiente. Los bootcamps, ahí van a ir saliendo las características. Más. Hay muchos. Como comentaba, pues son de corta duración, con instructores y mentores, se aprende haciendo, es un programa inmersivo en la que se trabaja en grupo y hay un entregable según un reto. Entonces, normalmente los bootcamps están bien vinculados al mercado laboral. Siguiente. Bueno, esto es un ejemplo que os quería como enseñar y lo podéis probar. Pueden sacar sus teléfonos, escanear el código QR y podrán ver la certificación de este estudiante, de Jorge Tort, y podéis ver pues toda la información que tiene este QR o esta certificación. Entonces, esto ya no hay que llamar a la universidad para validar, oye, está aplicando un chico, una chica y dice que estudió en la universidad o que hizo esto. No, ya automáticamente esta información está digitalizada y puede acceder rápidamente a esa información. Además, luego pues las insignias te las pueden dar también en otro formatito, es la insignia digital en la que comentaba, se puede compartir en redes sociales. Siguiente. Este es otro de los ejemplos justo de un MOOC. Y lo que decía, ¿no? O sea, puedes tener como un micromaster, como un certificado como más completo, pero también puedes hacer el curso de liderazgo y comportamiento organizacional y quedarte ahí y has como aprendido sobre esos temas. O puedes hacer 2 o 3 que son los que sientes que quieres como mejorar, pero si decides hacerlos todos, se te acumulan y obtienes el micromaster, como una certificación como más completa. Y también el código QR pues contiene toda la información más detallada de qué cursos, cómo se ha evaluado y demás. La organización que lo emite. Siguiente. Entonces, ya hemos visto como toda la parte teórica, todo lo que viene, todo lo que se debería hacer. Bueno, ¿qué está haciendo el TEC? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el TEC para hacer frente, para subirnos a la ola de todas estas tecnologías y tendencias? Siguiente. Siguiente. Vale, aquí hay un videíto donde explica un poquito la historia del TEC. Ahí. Es cortito. Let's talk education, learning, research, innovation, entrepreneurship, interdisciplinarity. Since its foundation, Tecnológico de Monterrey has challenged the status quo to improve and redefine education. We introduced the use of computers and educational TV. We were the first to connect to the internet in Latin America.
we created a virtual university. We launched the first digital library in a Mexican university. We offered fully online graduate and continuing education programs. We transformed education using virtual and augmented reality and holographic technology. The Tech 21 educational model breaks paradigms and presents an innovative challenge-based learning approach to develop students' competencies. We are on the road. We transform teaching practices and offer students the best learning experiences. We have to be prepared, not just observing, being visionaries. So we created the Institute for the Future of Education to generate cutting-edge solutions, transforming, creating an open platform for breakthrough research, innovation, and entrepreneurship, connecting, networking with interdisciplinary partners and key global actors, making it happen, developing an ecosystem for the advancement of education in universities and lifelong learning. We will continue building our dream, creating the future of education and improving the lives of millions of people. Transform, connect, making it happen. Próximamente en cines. Bueno, como decía el vídeo, en el Tecnológico Monterrey desde sus inicios se invirtió, fue como un foco principal el tema de la innovación educativa, en sus conexiones, en crear campuses virtual. O sea, no es una cosa que de repente queremos hacer. O sea, siempre fue una de las líneas estratégicas del Tecnológico de Monterrey. Os quiero presentar algunos de los ejemplos, como comentaba, que estamos ya llevando a cabo. Uno es el profesor holograma, donde el docente hace su clase o se graba en un estudio y esto se puede retransmitir literal como con su presencia en diferentes espacios, diferentes ciudades y los estudiantes pueden ver la misma clase. En el 2020 ya se implementó en 21 clases con 45 profesores y 1,800 alumnos en 13 campus de los que tenemos. Siguiente. Otro ejemplo es el uso de la realidad virtual en las clases del Tecnológico de Monterrey. Ya las estamos utilizando en 50 materias, donde pues, por ejemplo, puedes en clases de biología o puedes ver que el cuerpo humano, puedes identificar las partes de los huesos, las puedes analizar, las puedes sacar, las puedes quitar, porque lo estuve probando esto. Entonces, como es bien interesante, como verlo en directo, ¿no? O sea, puedes estar explorando con los materiales, a lo mejor sin tenerlos físicamente. Siguiente. Este es otro videíto de un ejemplo de realidad aumentada. Como ven, la diferencia de realidad virtual es que tú entras como a este mundo digital y en la realidad aumentada es como que el digital viene a ti, ¿no? O sea, como que se pop-up. También se está utilizando en diversas clases. Siguiente. Luego tenemos los cursos I360, en donde con las gafitas estas de realidad virtual tú puedes estar en tu casa o en otro campus o en otra ciudad y puedes estar compartiendo, conviviendo y viviendo la misma experiencia que tienen otros estudiantes y puedes interactuar con tus compañeros y compañeras de otras partes del mundo y con el mismo profesor. Entonces, de diferentes partes del mundo y de ciudades, puedes estar asistiendo a la misma clase y tener como esta experiencia también de si levanta la mano, escucho lo que dice mi compañero, compañera y demás. Siguiente. Y el aprendizaje adaptativo, que también viene como bien fomentado por el nuevo modelo del TEC 21 aprendizaje. No voy a entrar mucho en ese tema, pero si tienen dudas, pues con gusto lo hablamos luego. Pero donde ofrecemos como los aprendizajes, o sea, los recursos en diferentes maneras donde el estudiante pueda identificarse o pueda escoger el que mejor se le acomode para su manera de aprender, ¿no?
Siguiente. Entonces, ya lo comenté un poquito el video, pero nuestro sueño es mejorar la vida de millones de personas a través de la educación. Yo sé que Manizales también tiene un sueño de ser como esta ciudad educadora, de ser referente en innovación educativa, y entonces me gustaría como compartirles también nuestras prácticas, pero también no solo compartir, sino colaborar, ¿no? Siguiente. Nosotros, ¿cómo perseguimos ese sueño? El propósito del Instituto para el Futuro de Educación, que como decía, lo creó el Tecnológico de Monterrey, se creó como paraguas para ya varias iniciativas que ya estaban existiendo desde hace años, el Observatorio de Innovación Educativa, el Congreso Internacional de Innovación Educativa, todo eso son iniciativas que llevan tiempo haciéndose, pero se creó este instituto como para darle paraguas a todas estas proyectos, iniciativas que ya tenía y empujarlo en la misma dirección, ¿no? Con el propósito pues, de generar, transferir y difundir conocimientos aplicables en innovación educativa. Bien importante, sobre todo en un mundo innovador, es de manera experimental. No puedes innovar sin equivocarte, sin arriesgarte. Entonces, de manera experimental, interdisciplinaria, no nos juntamos los de educación con educación, los de ingeniería con ingeniería, es un proyecto interdisciplinario donde todos trabajamos con todos, abierta y de clase mundial. No nos quedamos solo en los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, sino que abrimos puertas para todos y todas. Lo que también buscamos es conectar, inspirar y acompañar a aquellos que buscan soluciones disruptivas para el futuro de la educación superior y el aprendizaje para toda la vida. Siguiente. Esto lo hacemos a través de 3 pilares, transformando, conectando y haciéndolo realidad. Que no se quede solo en la teoría, sino que esto se transforme en hechos. Siguiente. Aquí hay mucha información. Pero bueno, esto resume un poquito todas las iniciativas que tenemos en el Instituto para el Futuro de la Educación. Lo más relevante que me gustaría resaltar es que lo hacemos en 3 líneas, aparte de estos 3 pilares. Una es investigación, otra es innovación y emprendimiento y transferencia. Todo esto no son silos en los que cada uno se ocupa de lo suyo. Todo esto nosotros trabajamos colaborativamente. Entonces hay programas como que tocan los dos, como que ahí vamos viendo qué podemos, cómo nos juntamos, ¿no? Porque de nuevo es bien importante la interdisciplinariedad. Entonces para temas de investigación tenemos el Research Lab, donde hay investigadores y investigadoras, donde hacen publicaciones sobre todos los descubrimientos que se están haciendo. Tenemos el Data Hub y el Living Hub, donde están analizando, creando todos estos datos y analizando estos datos para la toma de decisiones, para ver hacia dónde podemos ir, qué nos es útil. Y en temas de innovación tenemos también transferencia, donde a los profesores, estudiantes del Tecnológico de Monterrey les acompañamos en su proceso de si han desarrollado una metodología nueva, una idea nueva y quieren, pues lo implementan en sus aulas, pero realmente no queremos que se quede solo ahí, queremos que otros profesores y profesoras lo puedan implementar, no solo del TEC, sino de otras universidades, a lo mejor en corporativos. Entonces les acompañamos pues en todo el tema de registro, propiedad intelectual, y luego pues si se puede comercializar, pues todo este tema. Luego tenemos varias iniciativas de emprendimiento educativo en diferentes estadios en la que se encuentra. Y también tenemos también un programa que se llama Novus, también para los docentes. Y T-Price, en la que ahora me extenderé un poquito más. Siguiente. Bueno, me gustaría enfocarme un poquito en transferencia y emprendimiento, me voy a enfocar más en temas de emprendimiento educativo, porque pues a través de, o sea, vemos que tenemos todas estas líneas temáticas, pero sí creemos fuertemente que hay muchos retos en educación en América Latina y el Caribe, y hay muchos y muchas solucionadoras que pueden dar respuesta a estos problemas. Entonces, a veces están no escondidos, pero que se quedan como muy a pequeñita escala, y lo que queremos es identificarlos para poderlos potenciar y darles voz. Entonces,
En el equipo de transferencia de emprendimiento tenemos, como comentaba, Explora es la incubadora, que ahí es en etapa de ideación. Aquellas personas, esto es abierto para todas las personas del mundo que tengan una idea en emprendimiento educativo, alguna solución, pueden aplicar, lo abrimos 2 veces al año y se les hace un proceso pues, de incubación de 6 meses, con mentores, mentoras, mesas de retroalimentación para ir guiando cómo consolidar esa idea. A partir de ahí tenemos programas en los que aceptamos a partir de tener un producto mínimo viable, como ya son el IFE Lounge, donde buscamos ahí sí startups en EdTech que ya estén generando ventas o que tengan un piloto, aunque sea a pequeña escala, pero que ya esté validado, y también les damos un poquito de financiamiento y mentorías por 6 meses. Luego nosotros también en nuestro equipo organizamos la semifinal latinoamericana de los Global EdTech Startup Awards. De hecho, tenemos aquí un invitado que ganó esos awards el año pasado, los de Brave Up. Y bueno, T-Prize, en la que me voy a detener ahora un poquitito más explicando. Siguiente. Bueno, T-Prize es una iniciativa del Instituto para el Futuro de la Educación junto con la Universidad de los Andes. T-Prize nació bajo el paraguas de una iniciativa de MIT Solve, donde ellos lanzan cada año retos globales y buscan estos solucionadores, solucionadoras que den respuesta a estos retos. T-Prize sigue la misma metodología, ya después, esta es la 3ª edición, la tropicalizamos un poquito para ver lo que funcionaba en Latinoamérica y el Caribe, pero como comentaba, tenemos el objetivo de promover soluciones a los desafíos educativos de América Latina y el Caribe. Para esto utilizamos la inteligencia colectiva, no es una cosa que nosotros, yo, mi equipo, el TEC, se invente o diga, ay, qué reto hay no, nosotros convocamos, ahora explicaré más en detalle, pero convocamos a líderes, expertos y expertas de la región para identificar estos retos. Porque no es una cosa solo de México o Monterrey, sino como son retos para LATAM, con foco en Latinoamérica y el Caribe. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona T-Prize? T-Prize tiene como 2 fases, una es el concurso y otro es ya el acompañamiento donde impulsamos estas soluciones. En el concurso empezamos con estos talleres de diseño de retos, que como comentaba no los hacemos solos, convocamos a personas expertos y expertas en educación con perfiles diferentes. Tampoco hacemos solo academias, convocamos a gente de academia, gente del sector privado, personas del sector público, emprendimientos, para tener una visión holística de cuáles son los retos de América Latina y el Caribe en temas de educación. Con base a estos talleres, que los hacemos también en diferentes partes de la TAM, con base a estos talleres definimos el reto del año. Vemos cuál es la preocupación como más principal o la que se ha salido más veces, la que podemos abarcar, porque a lo mejor hay algunas que no podemos tratarlas tan directamente. Intentamos en estos talleres no culpar a los demás, sino qué cosas sí podemos hacer nosotros. Entonces lanzamos el reto, normalmente es en junio, y a partir de aquí abrimos convocatoria para los y las solucionadoras, que son los emprendedores. En T-Prize aceptamos emprendimientos con o sin ánimo de lucro, simplemente que sean mayor de edad y que estén implementados o que vayan a implementar su solución en América Latina y el Caribe. Puede ser, sí, de cualquier parte del mundo. Entonces, además, durante esta convocatoria hacemos varios talleres a los emprendedores y emprendedoras para que puedan como consolidar esta propuesta, porque yo sé que ellos y ellas están como agotados de todas las convocatorias que surgen, de cada formulario, entonces les ayudamos un poquitito como a centrar el foco en el que al menos T-Prize estamos buscando, que sobre todo es generar impacto en la educación. Después, bueno, se hace una selección de las soluciones finalistas, 10 soluciones finalistas. Esta selección se hace con un jurado internacional, también de perfiles bien variados. Tenemos a participantes de organizaciones internacionales como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos Venture Capitals, que también dan como esa perspectiva de negocio, de inversión.
tenemos gente de la academia y sobre todo gente del sector privado, ¿no? Es bien importante involucrarlos en nuestras iniciativas porque ellos son los que van a emplear, los que saben las necesidades que existen, ¿no? Y bueno, la final de T-Prize este año va a ser en enero, normalmente era en diciembre, pero este año es en enero, en el Congreso Internacional de Innovación Educativa, en la que os invito a todos y a todas a venir, es en Monterrey. Y nosotros tenemos, o sea, el Congreso tiene varias líneas temáticas en innovación educativa, pero hay una en concreto que es de emprendimiento educativo, donde vamos a tener diferentes actividades, foros y demás en temas de EdTech, emprendimiento EdTech. Pasemos al siguiente. La siguiente fase de T-Prize es este plan de acompañamiento que llamamos Growth, donde una vez han ganado estos 5 finalistas, también les damos financiamiento, pero donde vemos el valor añadido de T-Prize es en este acompañamiento que hacemos por 2 años con mentores y mentoras para que atiendan como un poquito las necesidades que se identifican, ¿no? También no es una cosa que vemos de nosotros para el emprendimiento, sino lo hacemos conjuntamente. Con esto, después de la llamada de felicitaciones, se les hace un diagnóstico. Hasta ahorita estábamos contando con el Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes, donde se reúnen, hacen llamadas y demás, y se les hace un diagnóstico de las habilidades emprendedoras y cuáles serían las áreas de mejora. Esto se comparte con los emprendedores y emprendedoras para ver si es así, si estamos en lo correcto, si queremos seguir en esa línea, o a lo mejor no, el emprendimiento quiere otra cosa, ¿no? Entonces, cuando los dos estamos como en la misma página, hacemos ya una propuesta de plan de acompañamiento, se les asignan estos mentores y mentoras específicos como expertos en los temas que más les pueden apoyar y pues hacemos un seguimiento anual, o sea, semestral por los 2 años. A día de hoy tenemos 10 soluciones ganadoras en T-Prize, como dije, esta es la 3ª edición. Y tenemos ya los del primer año que ya van a terminar como este proceso de growth y tenemos unos que llevan como 9 meses. Entonces, obviamente hay algunas cosas que no se ven tan inmediatamente, algunas como impacto, pero hay otros que sí. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Me gustaría mostrarles algunas de las soluciones ganadoras que hemos tenido en estos 2 años. Los de arriba fueron los del 2020, los del año pasado fueron los de abajo. Vemos que tenemos variedad de países, nos gustaría tener aún más. Sabemos que en todos los países hay gente que está buscando estas soluciones innovadoras, pero tenemos de Chile, tenemos de Colombia, México, el año pasado tuvimos de Guatemala, de Brasil y de Perú. Por ejemplo, mencionar algunos, ¿no? Ser Maestro, Academia de Biotecnología Agrícola, MIDE y OLAP son emprendimientos que van enfocados a ambientes rurales con diferentes perspectivas. Por ejemplo, Ser Maestro va hacia docentes en áreas rurales. En cambio, Academia de Tecnología Agrícola se enfoca más en enseñar biotecnología a las niñas que están en áreas rurales. Con problemáticas locales, buscar solucionar esos problemas, ¿no? Con foco de género. MIDE también es una aplicación para docentes rurales y OLAP trabaja mucho con poblaciones originarias y tiene contenido en diferentes lenguas originarias. También en temas para docentes, aparte de Ser Maestro, tenemos T-Shirt, que es como una red social para docentes que también tienen como ciertos incentivos por donde colaboran y comparten buenas prácticas. Entonces tenemos un poquito de variopinto. Queremos tener mucho más, estamos creando esta comunidad para que no se queden estas iniciativas aisladas, sino que se puedan conectar. De hecho, tanto Ser Maestro con OLAP han colaborado, también Academia de Biotecnología con Ser Maestro, entonces estamos creando como toda esta red donde unos tienen una solución y se pueden ayudar, ¿no? No inventar el hilo negro, sino aprovechar lo que ya tenemos. Siguiente, creo que ahora vamos a ver un ejemplo de Ser Maestro, qué mejor que escucharlo de sus propias palabras que de mí, ¿no?
Cuando llega DPRAISE y nosotros nos presentamos y conocimos otras iniciativas similares, nos conectamos, nos sentimos parte de, ¿no? Y ahí la importancia del ecosistema de innovadores. DPRAISE no solo nos reconoció, sino sobre todo nos acompañó, porque pasar a un siguiente nivel, ¿no? Es decir, pasar de la pasión, de las ganas, a algo más técnico, ¿no? De tener métricas, de tener organización, tener cadena de valor, tener modelos de negocio para sostener esto, ya es otro nivel. Yo creo que eso ha sido el impacto de DPRAISE y del instituto, la cual agradecemos todo, de verdad. Y después de esto también tenemos otro ejemplo de Lab4U. Lab4U es una aplicación móvil donde se enseñan, o sea, donde puedes aprender física, química con las mismas features, con las mismas herramientas que tienen los smartphones. Puedes calcular velocidades, distancias y demás. Entonces, ellos utilizan… Ay, tira para atrás, por favor. Había un videito por aquí. Son bien cortitos. Hola a todos, mi nombre es Kumal Datlani, soy la CEO y cofundadora de Lab4U, donde tenemos como misión democratizar las ciencias y cambiar la forma en la que se enseña y aprende ciencias. Participamos del proceso con DPRAISE y estamos muy orgullosos de ser uno de los finalistas y ganadores de este proceso que nos ha ayudado mucho, tanto participando del proceso para mejorar nuestro pitch, como también el apoyo que nos ha dado DPRAISE con las redes, los contactos, la plataforma, ¿no? Que nos ha permitido conseguir financiamiento y además tener muy buenos mentores en el proceso en el que estamos de crecimiento de Lab4U. Así que les recomiendo postular a DPRAISE. De seguro aquí abajo en alguna parte debe estar los links para que puedan acceder al programa y muchas gracias a todo el equipo de DPRAISE por todo el apoyo. Comal es… aquí hemos visto uno de los ejemplos, era Ser Maestro es una organización sin ánimos de lucro y Lab4U es con ánimos de lucro. Entonces realmente las necesidades eran muy diferentes y justo en DPRAISE podemos personalizar como ese acompañamiento, ¿no? Con Comal su preocupación principal, como supongo que la de muchos y muchas emprendedoras, son el financiamiento y cómo hacer toda esa ilusión, todo ese proyecto, todo eso que están, o sea, toda esa solución que proponen, que sea sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Que no se quede como en un momento y muera. Entonces, la verdad que con Comal le pudimos, además que el jurado se interesó, más allá por seleccionarla como ganadora, se interesó como en su iniciativa y tuvo cierta inversión aparte de la del premio de DPRAISE por algún jurado de DPRAISE y luego mentores, le asignamos mentores de Venture Capitals en la que no el compromiso de que le dieran financiamiento, que ahí ya, ese es su trabajo conseguirlo, pero sí para que le dieran retroalimentación, para que hablaran de ella, para que la conectaran. Entonces, vamos a ir personalizando como según las necesidades de cada uno y cada una. Entonces, hasta aquí es mi presentación. Espero les haya podido inspirar, espero a mí me están inspirando mucho, recién empezamos y espero, o sea, estoy ansiosa por lo que viene en estos 2 días y me gustaría saber, ya lo comentó un poquitito el sueño de Manizales, pero más que saber el sueño es qué podemos hacer, qué está en nuestras manos para conseguir el sueño de la educación que está buscando Manizales. Muchas gracias. A continuación los invitamos a conocer Innovaciones en Educación por 100.
My name is Lasse Leponiemi. I'm the co-founder and executive director at 100. 100 is a Finnish mission-driven organization focusing on education, innovation, and research. And I'm very pleased to be able to talk with all of you today. I have heard that in the audience we have many representatives coming from public schools, and therefore with today's session I want to focus more on the public education and how innovation can be happening through the public system. When 100 was born in 2015, the first thing we did here in Finland was to celebrate the Finnish educators. The teachers were working in the classrooms around Finland and providing education according to the Finnish curriculum. The Finnish education system is built on very strong public education. We have very well-educated teachers, and we have schools also in the smallest towns and villages here in Finland. We believe that by investing in education, we can provide the best possible future, not for only the students themselves, but for the country as a whole. Therefore, I want to congratulate all of you who are working in the public education sector. The work you are doing together with your students is extremely important. And when we started to work as 100, we were first focusing on the year 2017. For us Finns, that year is remarkable. In 2017, Finland was celebrating our 100 years of independence. That is also actually the reason behind our name. In the beginning, 100 was intended to be a celebration project for Finnish public education innovations. When we were identifying these solutions practices from Finnish schools, a big movement started here in Finland. Simultaneously, the curriculum was renewed, and for the first time, multidisciplinary skills, or maybe one of them as 21st century skills, were introduced as a part of the public education system on the level. Therefore, many teachers were excited about the opportunity that they were able to provide the skills that their students will need in the future. And now these skills were even more integrated into the curriculum. So it was allowed to have these different competencies involved and integrated to the daily classroom routines. And from thinking about this moment within the Finnish education system, it was very important for not only for the teachers, not only for the students, but also for the whole education sector we are having here in Finland. We were introducing something new within our existing system, which has been known to deliver good business results. But at the same time, for the first time in a quite long time, we were bringing some completely new elements into it. And of course, when we are bringing something new into our system, the implementation and integration of these things is not always easy. And when you as a public education teachers, when you are reviewing the practices, when you are trying out something new in your classroom, when you are experimenting something new, it's okay that it doesn't work from the beginning. Actually, that's very likely that it doesn't work from the beginning. And we have to continue iterating and experimenting, trying, fixing, and changing the systems and the solutions and practice in a way that they will fit our need. For example, when this new curriculum was introduced in Finland, teachers from different subjects were starting to work more collaboratively. They were combining arts and biology, they were combining math to psychology. And in this way, we were able to provide even more meaningful learning opportunities for our students. However, when we were doing this work here in Finland,
And I believe the situation pretty much the same around the world. We are identifying different kind of preventing factors within our existing system. For example, is it allowed to work together with your teacher colleague? Is it allowed to experiment something new? And when I'm experimenting something new with my students, how do I report about that? And these are very practical issues that should be addressed together with the education policymakers. And if we are not taking every level of the education system into account when we want to renew the ways how we are teaching our students, often our good intentions may fail. So when we were doing this work in the beginning part of the journey of Hungary in Finland, we were identifying some key principles that were making this innovation implementations more successful in the schools. So the first one of these things is direction. When we are working within the education system, we should know what is the direction where we are heading. Often that direction is communicated through the curriculum and the guidelines provided for our own education system. Then the second thing identified was values. What kind of values are mentioned and visible in the public education guidelines and documents? How do we believe that the students are learning within our system? And where do we believe that our system is going from here onwards? For example, here within the Finnish context, a lot has been built on trust. And when we are talking about trust actually is the third very important ingredient when we are implementing something new within our systems. We have to be able to trust that the solutions we are trying to experiment within our systems are providing the results that they are claiming to do. We have to trust our teachers and educators are having the competencies and skills to do their job in the best possible way in the classroom. And we have to also trust that our leadership is providing the resources, the time, and the infrastructure we need for positive outcomes. Often in the world of education, the word innovation is actually having a negative things attached into it. And I think we should fix that. Because sometimes when we are talking about innovations, we might be actually using innovation as a way to introduce, for example, cost savings within the education sector. We might hear sentences like, hey, we have to be doing these reductions in the education budgets. So please innovate so that you are able to deliver the same results with less resourcing. However, that is not the way innovations often work. Yes, they can provide better outcomes in a longer time span. But when we are trying to experiment something new and we are providing some new skills and competencies for the students, and when we are trying out new pedagogical frameworks, actually in the beginning, the learning results might drop a little. And that happens because when we are trying out something new, things doesn't work from the beginning. We have to keep iterating and trusting that this is the right direction to go, and this is the right direction to provide the future skills and competencies for our students. And when we are trusting in that process, then we see that the results are going up once again. And then that is the moment of celebration, because then when these new skills and competencies are successfully being implemented to our curriculum, then also the students will be reaching higher level of skills and competencies through their education than they would have done before. That means that we are outperforming the old way of delivering
education within our system. So then when we are having these components of direction, values, and trust in our system, then the fourth element is leadership. When we are moving into the space where in the beginning results might be dropping, there will be people saying, why we are trying all of these new things, they are not working, look at the results. And those are the very important moments when leadership needs to step in and say, yes, we understand that this is something temporary that is happening now. But if we are not implementing these new practices and solutions within our system, we are failing our students in 10 to 20 years of time. We have to provide them with these new skills and competencies. And providing that kind of protection for educators and teachers, they can focus on the work on hand, how to implement and provide the best possible outcomes in their classrooms. And I think this is at the very key message when we are trying out new things as a part of the public education. We have to provide enough resources and resourcing to do that work in a good way. And we have to be able to focus on teacher professional development, because bringing those new skills to the context is always demanding. And when you are working with that field, you should be able to also celebrate then the all great things that you are able to do in your own classroom. And these things that are happening within the system should be then celebrated across the field. We as 100, we try to do our best then to highlight these different education innovations that can be adapted to different contexts. We understand the education is always very contextual, and as the education is contextual, it means that not one solution fits all the systems. Therefore, you, as a representatives of your own system, you are the best experts knowing how we can implement and integrate and co-develop the new solutions so that they will fit the needs and demands of our classrooms. And now when we are talking about these new innovations and the trends that are happening within the education innovation sector, there are 3 things I want to let you know. First of all, 100 is going to announce the list of 100 global collection innovations for the year 2023 in the end of October. October 26th is the day when the new global collection is available for free for all the educators of the world. And you can find that from our website. During that same day, we are organizing our Innovation Summit here in Helsinki, Finland. Part of that summit is freely available for you to attend via online live streaming and recordings afterwards. So if you're interested in that, please register today. Thirdly, I guess you all are interested in knowing what kind of innovations will be presented. I will give you a hint. There will be 3 kinds of innovations heavily involved this year. We know that during this year, United Nations has been focusing on transforming education systems. That is also visible in innovations selected by us. One of the biggest categories is teachers and educators transforming the system. Secondly, we are seeing a lot of education innovations focusing on student mental and physical well-being. As we are recovering from the pandemic, I think this is one of the most important focus areas where we should be looking at. And not only from the student's perspective, but also from teachers' perspective. And then thirdly, I'm very excited to let you know that this might be the most global 100 global collection we have ever made. We have more countries involved than ever before. And I think that is very important. We are seeing that across the world, there is movement among us that we as educators, we as
people working within the education sector, we want to support transforming our education systems so that they will be fit for the purpose and so that they will provide the skills and competencies to the students they need in the future. Thank you so much for your time, and I wish you the best possible conference. I would love to be there in person, and hopefully that will be possible one year. Thank you, and have a nice day. Ahora los invito a repensar la educación a cargo de la Fundación Empresarios por la Educación. Por la calidad docente, por el trabajo que hacen cada uno de ustedes en el día a día y mediado por diferentes temas, financiación. ¿Y cómo logramos que los niños y las niñas, que son los pasajeros de este barco, no tengan distinción de categorías de primera o segunda clase? Y así empiezan a hacer, y así nace y se teje repensar la educación, una caja de herramientas para buscar la transformación de la calidad educativa. Yo les voy a leer algo que está en la introducción. Dice así: pese a los esfuerzos hechos año tras año para reinventar este barco, aún navega con viejos instrumentos y rutinas anquilosadas, cuando podría hacerlo impulsado por los vientos, miren esta palabra tan poderosa que hoy nos reúne, de la innovación, de las posibilidades de la tecnología y la información, de manera que los estudiantes se preparen para la vida, adquieran herramientas para tomar decisiones sobre los asuntos que les importan, al tiempo que aprenden cosas que los conectan con todo lo que pasa en el mundo. Todo esto ocurre a bordo con una tripulación. Los docentes, herederos de un viaje tan desigual como el que ahora dirigen, que a pesar de los esfuerzos y las mejoras de los últimos años, aún carecen de unos sistemas que los fortalezcan, formación, evaluación, políticas de incentivos claras que les ayuden a estar cada vez mejor cualificados y motivados para contribuir a que la calidad de la educación en Colombia se incremente tan rápido y tan profundamente como se requiere. Si lo hubiéramos planeado, no estaríamos tan alineados en la conversación que se está teniendo hoy aquí. Está la llave, y la llave es cada uno de ustedes con el trabajo. ¿Qué proponemos y qué reflexión hemos venido trabajando? Adelante, por favor. Estos son los temas que proponemos como esta caja de herramienta para los hacedores de política pública, para ustedes, para toda la sociedad que quiera enterarse cada vez más de qué hacer en el sector educativo. Hoy vamos a centrarnos en algunos de los temas, no vamos a abordar todos: mitigación de brechas para el aprendizaje y el bienestar. Este nos lo apoyó a construir un investigador también cercano a esta casa en Lúquer, en Manizales, Felipe Barrera, colombiano, que estudió en Harvard y ahora está en Vanderbilt University. Innovación y tecnologías de la educación, una apuesta prioritaria, lo hemos llamado nosotros. Este nos lo ayudó a construir este capítulo la Universidad AFIT con Claudia Sea. Gestión escolar, esta es una reflexión de qué pasa si permitimos, promovemos más autonomía. Un sistema descentralizado que no le genera de esa descentralización necesariamente mayor autonomía a las escuelas. Es toda una reflexión de cómo logramos empoderar mucho más a los directivos docentes, a las escuelas, a partir de los resultados. Calidad docente, esto lo escribió Margarita Peña, investigadora y experta del sector educativo. Calidad docente se construyó de la mano de la Universidad del Norte, de la propia Fundación Empresarios por la Educación, donde hablamos de toda esta ruta, de ese camino que recorren ustedes cuando inician y eligen esta carrera de la profesión docente. Financiamiento para mejorar la calidad y la equidad. Nos centramos básicamente en el Sistema General de Participación. Es una conversación que ustedes saben que ha estado sobre la mesa. Cómo se logra realmente generar mayores recursos para el sector educativo, pero más que mayores recursos, cómo logramos mayor eficiencia y cómo se pueden llegar a generar incentivos para que las entidades territoriales, las 96 secretarías de educación en Colombia, también puedan poner al servicio recursos que fortalezcan la calidad educativa. Hoy lo importante es urgente, pues obvio, tenemos que hablar de la primera infancia, punto de inicio, y un cierre, formación para el trabajo y el desarrollo humano. Financiamiento lo escribimos con Emiliana Vegas, una investigadora muy importante que trabajó en el BID muchos años, pasó al Brookings Institution, uno de los tanques de pensamiento más grandes en el mundo en educación, pues que tiene como uno de los focos el sector educativo. Ahora ella se encuentra en Harvard
Y esto no se los digo por los títulos, pero les voy a ser sincera. Nos lo presentaba Sara. Hoy en día es ¿qué sabes hacer? Y eso es lo más valioso. Eso se los digo porque son personas que se han dedicado a estudiar y a recorrer. Pero realmente todo esto ha sido con el apoyo de investigadores colombianos que entienden la realidad del país. Hicimos más de 50 entrevistas a profundidad. Líderes sindicales, maestros y maestras, exhacedores de política pública, donde les preguntamos, venga, ¿por qué no se puede? ¿Dónde está la barrera? ¿Me puede contar? Dígame. Y con todo esto empezamos a tejer el libro. Hoy lo importante es urgente, lo construimos con una alianza que existió por mucho tiempo, que se llamó Primero lo Primero, un vehículo de impacto colectivo para la primera infancia, y Formación para el Trabajo. Le pedimos apoyo a la Fundación Corona, también aliado de aquí del territorio, para poder trabajar en estos temas. Adelante. Entonces, los voy a dejar con esta otra, aquí, de la página 15. Cada año en Colombia, millones de estudiantes terminan su ciclo educativo, una travesía que da paso a otra similar o al comienzo de su vida laboral, en condiciones que siguen siendo inequitativas, porque en el barco que navegan hoy asientos de primera y segunda categoría, cuyo acceso lo determina el nivel socioeconómico al que pertenecen. Estas son las cosas que no deberían pasar en nuestro país. Y cuando hablamos de la promesa de valor de la educación, es eso, es que todos tengamos las mismas oportunidades y que este ejercicio no nos determine la cuna hasta la tumba, que la cuna lo que nos determine es la posibilidad de construir una vida. Adelante. Entonces, yo no me voy a detener mucho en los datos porque ustedes son los expertos de sus propios datos en el territorio. Pero vamos a ver lo que esta caja de herramientas habla en 3 capítulos que vamos a abordar rápidamente, cómo se ve aquí en la región. Arranquemos con datos duros. Adelante. Este capítulo, cuando lo construimos con Felipe Barrera, fue muy interesante porque, claro, esto se empezó a construir el año pasado, duramos un año construyendo los contenidos del libro. Y la reflexión era, hombre, estas brechas en educación, tenemos el impacto de los cierres de los colegios, tenemos la afectación que hoy en día está saliendo de estos resultados de toda la afectación socioemocional, la afectación en el desempeño de los estudiantes, el rezago en el aprendizaje, la pérdida de los aprendizajes. Entonces lo que tratamos de aventurarnos fue, ok, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué existe? ¿Qué puede apoyar? ¿Cuál es el resultado? Y uno de los hallazgos que encontramos es que ya se podía dimensionar que la pérdida de ingresos futuros de un estudiante por el cierre de los colegios y el tiempo en pandemia es de más de 900.000 pesos. Un estudiante ya los va a dejar de percibir. ¿Por qué? Porque no alcanza a ponerse al día en los aprendizajes. Por eso es tan importante lo que sucede aquí en la región, lo que ustedes están logrando en sus instituciones educativas y son un ejemplo a nivel nacional. Y esas alternativas aplicables que se podían llegar a hacer. Miremos datos. Adelante. Miren esto tan interesante del resultado de las pruebas saber de la región. En general, ustedes son un ejemplo a nivel nacional, como región. Solamente Manizales está 13 puntos por encima de los resultados de las pruebas saber. Ustedes como conjunto aquí, que esto es para sentirse muy orgullosos, están logrando de los 248, que es el promedio nacional en resultados de pruebas saber 11, de 500 puntos posibles, que ese es el promedio nacional, pues tenemos que tanto Armenia, Manizales, Pereira se encuentran y de Dos Quebradas se encuentran por encima del promedio nacional. Tenemos unos retos, pero en general dentro del país se nota cómo han cambiado la tendencia del desempeño y cómo ustedes aquí con su compromiso y ahora hablando de tecnologías van a seguir avanzando. Adelante. Miremos los ejercicios en pruebas saber 11 también, la diferencia que hay entre colegios rurales y urbanos. Por la condición del territorio, pues tenemos regiones donde es mucho más rural que urbano y pues ahí también lo que nos jalona el tema del desempeño y de los resultados. En general en Colombia el promedio en las zonas urbanas, que es el azul, es de 252, que es la primera barra, y en el morado, que es 227 de colegios rurales. Manizales, donde estamos hoy, por encima de los 2 promedios. Un número que todavía es retador, pero estar por encima no es para estar tranquilos. Lo que significa es que algo está pasando, que algo se está haciendo bien, que está permitiendo que se avance mucho más en el desempeño de los estudiantes. Y aquí el reto es como uno jalona, y cuando a mí me hablan de, ok, es que en la instancia de gobierno nacional tiene que hacer.
Pero no se nos puede olvidar que la medición y el resultado de Colombia lo tejen los territorios. Somos resultado de lo que hace cada uno de los territorios en nuestro país. Y esa suma de resultados es lo que nos da ese promedio nacional. Por eso es tan importante ese compromiso que ustedes tienen aquí en la región. Adelante. Miremos aquí el ejercicio que ustedes saben que cuando hablamos de deserción, uno de los predictores, porque está la reprobación, la repitencia, aquí tenemos el promedio nacional de repitencias del 4,3%, tenemos unos retos y yo quise traer este slide porque yo creo que les está pasando algo en las escuelas y es que nuestros niños y niñas en la pandemia pues ha sido todo un reto en este ejercicio de poderlos ayudar en esta recuperación de aprendizajes. A veces, y lo hemos encontrado en algunas partes, estas tasas de repitencia se están viendo afectadas no necesariamente por las áreas duras que llaman a veces, pongo las comillas como matemáticas y lenguaje, sino por otras áreas, que en este regreso a la presencialidad están bastante retadas. Educación física. ¿Sí o no? Hay unas áreas del conocimiento de las que poco hablamos que están bastante retadas, bastantes ciencias sociales, ciertas áreas del conocimiento. Entonces, este es un llamado de poner sobre la mesa en ese equilibrio, en este retorno, en este ejercicio de recuperación, de centrar al estudiante y de regresar a conectarse a este modelo. Recordemos que tuvimos niños y niñas que ingresaron al sistema educativo en la virtualidad y que ahora volvieron a la presencialidad. Y por eso seguramente muchas de las escuelas ustedes están viviendo un ejercicio de comportamiento. Si nos pasó en términos laborales, imagínense a los niños y las niñas. Anécdota. Hace poco en la fundación teníamos una vacante. Contratamos un chico joven, se graduó de la universidad hace 2 años, 3 años, por decirlo así, cuando arrancó la pandemia, 2 años y medio. ¿Cómo han sido sus primeros trabajos? ¿Qué se imaginan? ¿Virtuales, sí o no? Solito, en su casa, trabajando. Cuando fue a la entrevista, yo lo entrevisté, le dije, ¿pero tú quieres trabajo presencial? Pues porque aquí no es obligatorio, pero al equipo le gusta venir a la oficina, les gusta compartir. Claro, claro que sí. Bueno, ¿y cómo funcionas trabajando en equipo? Súper bien, súper bien. Llegó a la oficina, pregúntenme cuántos días duró. ¿Cuánto imaginan? 2 días. 2 días. Eso no es ni bueno ni malo, pero es que el mundo cambió. Cambiaron las formas de relacionarse. Ese es el reto en el que ustedes se están enfrentando en la vida también escolar. ¿Cómo logramos con estos niños y estas niñas traerlos a este mundo? Pero con algo súper importante, fortalecer ese relacionamiento. Por eso quería traer esto, porque esto es más ponerles la semillita de pensar con este tipo de indicadores que a veces poco le prestamos atención. Adelante. Entonces, en este capítulo de brechas, que lo voy a pasar todo muy rápido, yo simplemente quiero provocarlos y así como hoy nos están invitando a ser dueños de nuevas formas de trabajar en el aula de clase, yo también quiero invitarlos a hacerse dueños que las transformaciones más grandes también surgen desde ustedes. También surgen desde entender y generar esas reflexiones. Medir y recuperar aprendizajes perdidos durante la pandemia. Tenemos un ejemplo en la casa. Aprendamos todos a leer que se hizo en el 100% de las escuelas de Manizales, que es 258 maestros y maestras participaron. Imagínense este privilegio que tienen ustedes en el territorio. Programa que acaba de ser premiado internacionalmente. Ay, y se fue. ¿Será que ya les aburrí? No, ¿sí o no? Bueno, siguiente recomendación que tenemos aquí. Uy, regresó. Actualizar esos estándares básicos de competencias. Miren, y ustedes que están reunidos estos 2 días para hablar de tecnologías en la educación, seguramente ustedes aquí pueden pensar y decir, Andrea, pero desde la autonomía escolar nosotros cada uno construye su propio proyecto educativo institucional, ¿sí o no? Y cada institución tiene este ejercicio de la autonomía. Pero también hay una realidad, Colombia tiene unos estándares de competencias, ¿sí o no? Que son esos lineamientos que nos permiten que se teja como país un mínimo acuerdo de qué significamos, qué es lo que nuestros niños y niñas deben aprender. ¿Es correcto? Si ese mínimo acuerdo no lo traemos a esta conversación de hoy, de tecnologías, de innovación, de flexibilidad, eso es lo que nos piden los niños y las niñas. Y si no refrendamos ese primer mínimo acuerdo, pues tampoco vamos a poder seguir avanzando como constructo de país, como colectivo de país.
Este es un reto que me parece súper interesante y yo creo que es posible como transformación de sector. Encontrar a nuestros niños y a nuestras niñas. Muchos niños y niñas los perdimos en el momento del sistema y hay que lograr la deserción. Ustedes saben que a nivel nacional subió el dato que estuvo publicado el año pasado, no es un dato 100% confiable. Acompañar la participación de cuidadores en el proceso educativo de los estudiantes. Les voy a adelantar, hay un dato, hoy no traje todos los resultados, pero vamos a publicar próximamente una encuesta del sector educativo de percepción y una de las cosas que nos decían los colombianos, y lo vamos a ver, se los voy a compartir más adelante en primicia con todos los que están conectados y ustedes aquí, o sea, no, ayúdenme que el secreto no se riegue mucho más. Pero lo que dicen es, mire, es que el sector educativo realmente puede transformar la vida de mi niño, de mi niña, de los jóvenes. Pero lo que a mí más me gustó de la pandemia es que me acerqué por primera vez a la escuela. No lo podemos perder. Eso no se puede perder. Esa comunicación que en algún momento se logró, no se puede perder. Porque ¿qué nos pasa a todos? ¿No les pasa a todos que ya estamos volviendo a una normalidad y volvemos a lo mismo de antes? ¿Sí o no? Volvemos. Es un ejercicio que la inercia nos empieza. Esa no la podemos perder. ¿Vamos adelante? Otro capítulo del libro. Imaginar y pensar la educación desde la tecnología, a lo que nos han invitado estos 2 días a reflexionar desde Fundación Luker y la Alcaldía. ¿Qué ponemos y qué pues reflexionamos? ¿Qué reflexionamos en este capítulo? Que es una forma de pensar. Cuando hablamos de tecnologías, sí, los medios son importantes, los tableros interactivos, la conectividad, eso es crítico, es necesario, es imperante. Pero ¿saben qué es lo más crítico? La forma de pensar, la forma de aproximarse a la tecnología. Estar dispuestos a ver la manera de hacerlo de manera distinta. Ahí arranca la innovación. Y esa es la propuesta de este capítulo. No podemos hablar de una transformación si no estamos hablando de cómo cada uno de ustedes en su trabajo logra desarrollar esta forma de pensar, desarrollar esta manera de aproximar. Para esto, ¿qué hay que hacer? Pues consolidar un ecosistema, consolidar una infraestructura social y tecnológica, tomar decisiones de una utilización correcta y eficiente de los datos. Nuestro país tiene un reto gigante y es aprender más, a tomar más decisiones desde la información. Hay una frase súper harta que a la gente en general no le gusta y es que es muy de economistas en el sector educativo y es la toma de decisiones basadas en evidencia, ¿sí o no? Y es, pero es que usted no sabe la particularidad, es que en mi territorio los datos son críticos, porque los datos nos muestran tendencias. Los datos nos permiten ubicarnos y claro, tenemos que conectarlos con lo que llamarían de manera dura con los datos cualitativos, es decir, las particularidades, las percepciones. Pero ese es un reto que tenemos, acompañar la percepción de un ecosistema digital. ¿Cuántas veces cuando hablamos de estas conversaciones invitamos al Ministerio de Minas y Energía a la conversación? Pensémoslo, pocas, ¿sí o no? Entonces siempre nos aproximamos al Ministerio TIC, al Ministerio de Educación, responsables. Pero resulta que nuestro país todavía tiene un reto y es energizar escuelas. Hay un porcentaje importante de escuelas en nuestro país que no tienen energía. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿Será que el Ministerio de Educación puede ponerle la luz? ¿No? Entonces, ¿cómo logras crear un ecosistema? ¿Cómo sumas a las entidades territoriales? ¿Y cómo haces dueño a cada uno de los responsables de lo que puede ser un ecosistema? Cerrar la brecha digital, pues, es lo mínimo. Y gestionar estratégicamente lo que significa la innovación. Con todo esto que nos ayudan los autores de este capítulo a construir, vamos a ver datos. Adelante. Miren cómo se ve, y esto es aquí, porcentaje de colegios con el servicio de electricidad. El promedio nacional está en el 87%, somos unos afortunados en la región. Quindío está en el 99%, Manizales en el 98%, Armenia en el 98%, Pereira en el 97%, Calda 96%, Dos Quebradas 93%, Risaralda en el 88%. Tenemos un reto. Esta gráfica debería ser el 100%, ¿sí o no? Uno ni siquiera debería estar hablando de esto hoy. ¿No les parece que es como, ¿por qué traes este dato? Porque esto es parte de cuando estamos hablando de un ecosistema y esto es parte de los temas que hay que trabajar. Y esto va más allá de nuestro quehacer. Esto es como el colectivo realmente hacemos que se sumen estos actores.
¿De dónde salen estos datos? Pues del Observatorio de la Gestión Educativa que tenemos en la Fundación Empresarios por la Educación, fuente, la encuesta de educación formal C600 del DANE, para que luego no digan, ¿y esta señora dónde sacó estos datos? Estos son los datos oficiales del país. Es muy interesante el reto que tenemos. Sigamos. Vamos en equipos de cómputo. El promedio nacional es 83% de las sedes educativas con disposición de dispositivos de cómputo. La región, pues en general por encima del promedio nacional. Este dato a veces hay que cogerlo y tiene sentido que sea el 83%, pues porque si no tiene energía las escuelas, pues tampoco se puede llegar. Pero aquí deberíamos estar hablando que también debería ser una gráfica del 100%, arrancando por el promedio nacional. Adelante. Internet, promedio nacional, 43%. Es que el reto es gigante, 43%. Entonces, cuando uno vemos, pues la región, Dos Quebradas, Armenia, Manizales y Pereira se encuentran por encima, Risaralda, Quindío y Caldas todavía tienen un reto, pero en general sí se dan cuenta cómo vamos sumando diferentes indicadores y ahora lo vamos a ver en el siguiente capítulo con el ejercicio de calidad docente. Entonces, cuando hablamos de esto, la reflexión es cómo se teje y cómo tejemos soluciones para poder que desde la política pública, mirada nacional y mirada territorial, y para esto sirven los datos, para poder ubicarme en el panorama y decir, ok, si yo tengo estos porcentajes, ¿por qué no estoy llegando a esa escuela? Entonces la prioridad es muy probable que de esa escuela que no tiene energía, esa sea su prioridad, las baterías sanitarias sea su prioridad, y a partir de ahí arrancamos con los siguientes procesos de formación. Eso no nos hace ni más lentos, ni ay, espere, pero es que eso no está de moda. Vengas, tejamos y solucionemos cosas en equipo y en conjunto. Adelante. Entonces, pues los retos, promover mediaciones para un trabajo en red, y eso que están haciendo ustedes aquí es el ejemplo de una solución, ampliar los programas de conectividad y energización, acompañar la formación y participación docente en el uso de las tecnologías. Miren esto, en línea con las competencias que deben aprender y fortalecer los estudiantes. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablé de los estándares básicos de competencias? Es que es un todo. Y el gran reto es que empecemos a hablar, que no lo hacemos tan consciente. Hablamos del sistema educativo, ¿cierto? Sistema educativo colombiano. Pero cuando pensamos en las soluciones lo fragmentamos. Si es un sistema, es un todo conectado. Palanca que movemos tiene efectos en las demás variables. Entonces, si estamos hablando de innovación y tecnologías, esto necesariamente impacta sus proyectos educativos, sus currículos en las aulas de clase, ¿sí o no? Porque les cambia el trabajo. Pero ¿cómo logramos que todos los niños y niñas del país tengan acceso a esas conversaciones? Pues eso lo logramos mediando y pensando, que me fascina para mí, cómo atamos, y eso arranca por los maestros y las maestras, en que eso que estamos haciendo esté en línea con lo que nuestros niños y niñas tanto nos están pidiendo, con lo que los niños y niñas tanto están diciendo, que hoy en día, ay, ¿para qué eso? ¿Para qué me va a servir? ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Y eso para qué? Pues eso ¿para qué? Es una reflexión que arranca desde la transformación en el quehacer de cada uno de ustedes. Y pues, por supuesto, fortalecer los ecosistemas digitales y los sistemas de decisión, los sistemas de información para la toma de decisiones. Adelante, por favor. Otro capítulo, calidad docente. ¿En qué fundamentamos? Comprensión sistémica de la carrera docente, una mirada sistémica desde la atracción hasta el momento del ejercicio y la evaluación. Hicimos un ejercicio con la Universidad del Norte de la caracterización. Ellos tienen un ejercicio muy interesante que se llama el valor agregado de las licenciaturas en nuestro país. Y es en la formación inicial de los maestros y maestras, eso que tanto valor agregado está generando para el sector y para los propios profesionales. Muy interesantes los hallazgos, los instrumentos de la evaluación docente. Yo sé que este es un capítulo duro, este es un capítulo polémico, pero ¿saben qué? Si el estudiante está en el centro, si lo que más nos interesa es ese desarrollo, porque ese es el camino que hemos elegido al trabajar en educación, bienestar del estudiante, bienestar de los maestros y maestras, bienestar de los directivos docentes, y vamos uniendo todo esto como una onda de expansión, pues es probable que logremos unos resultados donde el sistema educativo realmente cumpla esa promesa de valor, y es mejor condiciones de vida, que por cada uno por sus propios medios pueda avanzar. Y pues, como les contaba, diferentes entrevistas que hicimos.
Por último, todo un ejercicio de liderazgo, nos lo mencionaban ahorita de 100, la importancia del liderazgo desde los directivos docentes hasta los maestros y las maestras. Adelante, por favor. Datos importantes. Este es un dato muy duro, pero este es un dato interesante y es la planta docente, la vida, y nos lo ponían también Sara del TEC, es el aprendizaje a lo largo de la vida. Nunca dejamos de reinventarnos, nunca dejamos de aprender. Pero la pregunta es, en este camino y en este ejercicio que estamos formando a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pues ¿cómo ponemos al servicio la trayectoria, la madurez, la experiencia para lo que nos están pidiendo los tiempos? Flexibilidad, reinventarnos, nuevas formas de hacer las cosas y cómo conjugamos. ¿Qué nos presenta este slide? Esta diapositiva lo que nos está mostrando es que el porcentaje de directivos docentes mayores de 55 años en Colombia es del 46%, el 25% de los directivos docentes están cerca en su edad de pensión. Esto abre conversaciones del ejercicio de los Nobeles. ¿Cómo empezamos a preparar a los talentos para este ejercicio de la renovación de las plantas docentes? Y esto pasa por la formación inicial, esto pasa por la formación ejercicio y esto pasa por la oferta de formación continua que hacen las entidades territoriales para poder que nos preparemos, que esos talentos se pongan al servicio de lo que este sistema educativo está demandando hoy, de caminar a unas velocidades infinitamente rápidas. Cuando pensamos que ya estamos a la vanguardia, se los promete que aparece un nuevo TikTok y que ese nuevo TikTok que aparece dice que ahora las clases se enseñan en un minuto, ¿sí o no? Y que los pelados aprenden rapidísimo. Entonces, como nos toca caminar a unas velocidades, pues sí es muy importante poner sobre la mesa el talento humano, ese talento tan poderoso que son los maestros y las maestras, ¿cómo los ayudamos constantemente? Pasa lo mismo con los maestros y las maestras, el 28%, digamos que son mucho más jóvenes los maestros y las maestras en nuestro país, digamos en promedio nacional, si lo ven en el promedio nacional. Adelante. La formación. Miren y aquí estamos otra vez en Zoom. Solo 2 de las 7 secretarías del eje cafetero tienen planes territoriales de formación docente, Pereira y Risaralda. Es probable que lo tengan, pero hay que tenerlo público y que todos podamos entender qué hay. ¿Qué es importante en esta diapositiva? ¿Qué significan los planes territoriales de formación y para qué sirven? Hay unos incentivos que son válidos en nuestro país y que son reflexiones profundas, y es los doctorados y las maestrías y las especializaciones, ¿cuál es su usabilidad en el día a día? ¿Qué tanto necesitamos más doctores en las aulas de clase? El doctorado nace para investigar. Entonces, ¿cómo logramos promover investigación en el aula? Pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Para qué sirven las maestrías? Salgámonos de cómo funciona hoy nuestra trayectoria, salgámonos de ahí. ¿Qué necesitamos? Sara nos ponía una reflexión y es cursos cortos, créditos, se me olvidó, credenciales, y nos ponía sobre la mesa la reflexión de las credenciales. Entonces es yo cómo voy desbloqueando y al final lo que más vale es lo que sé hacer. Esto es pensar distinto, esto es pensar fuera de la caja. Si traemos eso para el propio quehacer, el ejercicio, pues es probable que nos genere unas nuevas reflexiones. Y pues esto es parte de lo que se viene aquí. La evidencia muestra que cuando los maestros y maestras tienen estas formaciones posgraduales en temas relacionados con la pedagogía y en educación de la pedagogía, no proyectos, en educación, la tendencia es que los resultados de calidad educativa mejora. Cuando los hacen en temas que no tienen que ver en temas particularmente de trabajo de la pedagogía en el aula de clase, el ejemplo es gestión de proyectos en general, no mejora. Y eso lo dice la evidencia. Se muestran los estudios cómo uno compara. Por eso es tan interesante entender esto de los porcentajes de los docentes y directivos docentes, tanto en posgrados del área de educación como en áreas diferentes del sector educativo. Deberían estar todos aquí, en este lado, para poder mover y entender tendencias, transformaciones, pero también como colectivo, cómo buscamos ese aprendizaje constante. Adelante. Entonces, en general, y aquí para pasar al siguiente dato, de todos estos temas,
Lo que ustedes recorren en esta propuesta que le estamos trabajando en el orden nacional, con las entidades territoriales, simplemente es provocar a cómo se generan esa construcción de políticas públicas, esa construcción de lo que puede llegarles a ustedes al aula como grandes proyectos nacionales, pero que se teja desde las reales necesidades de lo que es viable, pero con una mirada, si es posible, avanzar en términos de mejora de calidad educativa. Y esa es la realidad del país. Adelante. Y aquí me voy a chiviar. Esto lo vamos a presentar el 26 de octubre a nivel nacional. Pero les voy a dar un adelanto porque me tenía muy emocionada y pues me siento muy privilegiada de estar aquí con ustedes hoy. ¿Qué hicimos? Nos unimos con cifras y conceptos. Para todos creo que la educación es importante y todos nos sentimos que se habla de educación y se pide educación. Quisimos preguntarle a los colombianos y a las colombianas, pues ¿usted qué piensa de cómo está la educación en el país? Por favor, adelante. Ese es el suspenso para que ustedes vean qué sigue. ¿Qué se hizo? Esta es la muestra que la hace estadísticamente representativa y esto es lo que me permite, si se dan cuenta en mi verbalización, en mi lenguaje estoy hablando de los colombianos y las colombianas. Los colombianos dicen, esto es lo que nos permite esta muestra, 1.800 hogares encuestados en 55 municipios del país, 90 encuestas a jóvenes, 85 entrevistas a líderes del sector, empresarios, directivos docentes, 49 entrevistas a secretarías de educación. Una muestra gigante. Y a todos les preguntamos, siguiente slide, con una batería de 122 preguntas en todos estos temas, su percepción del sector educativo. Esto lo que nos permite es hablar de una muestra que da doble clic en territorio y que nos permite mirar, traspolar a esa percepción a nivel nacional. Percepción de la educación, qué pasó con cuáles fueron las afectaciones más grandes que encontraron de la pandemia, brechas educativas, tecnología, comunidad educativa en general, vinculación de padres y actividades de la institución educativa, pues por este tema de qué tanto se acercaron los padres a la escuela y la escuela a los padres, la institucionalidad, qué tanto saben qué hace, ustedes qué creen, la gente sabe qué hace el Ministerio de Educación, qué hace una Secretaría de Educación, infraestructura y recursos en calidad e importancia, docentes y directivos docentes, características de evaluación, en formación postmedia, opciones académicas y laborales y primera infancia, la atención integral. Yo soy caleña y como diríamos en mi tierrita, si quieren más que le piquen caña. Tratamos de abarcar todo. Mapeamos encuestas como el Cómo Vamos, conocido y que ustedes aquí lo trabajan, mapeamos iniciativas como Colombia Tenemos que Hablar, mapeamos diferentes instrumentos para entender cómo podíamos preguntarle a los colombianos y a las colombianas en qué estamos, qué esperan del sector educativo. Adelante. Vamos a traer aquí, solo les voy a hablar de unos. Considera que la calidad de la formación educativa virtual es en lo que nos compete en estos días. Miren este hallazgo. Un 9% mejor que la presencial, 21% igual a la presencial, pero 70% peor que la presencial. Tenemos un reto, y es que fue tan dura la pandemia, porque fue tan inequitativa, no estábamos preparados, las brechas, de resignificar el valor de la educación virtual, el valor de lo que significa hacer el uso de las herramientas, porque esta es la sensación con las que nos quedamos, y es que no es buena. Entonces, ¿se acuerdan que hace un rato les hablé de una forma de pensar? Y esa forma de pensar que es la innovación, arrancamos por ahí para construir las propuestas. Adelante. Considera que la calidad de la formación educativa virtual es, o sea, más que la calidad de la formación educativa es esa calidad en qué se da cuenta, qué le permite ese resultado. 52% comunicación constante con los docentes y directivos, o sea, es parte del beneficio que trae. 50% ese uso de las tecnologías para las clases, hacerlas más dinámicas, hacerlas distintas, hacerlas diferentes. Participación de los padres en el desarrollo de los temas de las clases y en menor medida pues este envío de guías y demás. Es decir, esto es lo que la gente encuentra que dentro de la calidad es lo que está, es lo que existe. Entonces pues uno diría, hay unos beneficios. ¿Cómo los potencializamos? Y hacemos algo con esto para resignificar la percepción de la educación virtual. Adelante. ¿Qué tan preparados nos sentimos para usar elementos tecnológicos? Puntual. ¿Qué tanto se siente preparado para ayudar a quienes estudian en su hogar en el uso de estos elementos tecnológicos? El 61% de los encuestados
refiere que está muy preparado, neutro el 29%, 10% poco preparado, es decir, que uno pudiera decir que está el ecosistema. ¿Qué tan preparados sentimos que están los docentes? ¿Cómo evalúan los docentes de la institución educativa de sus hijos e hijas en el uso que hacen de las herramientas tecnológicas? Muy bueno, 61%, neutra 29%, muy mala el 5% y no sabe el 5%. Pues siéntanse contentos, la pandemia nos trajo que está ahí. Los colombianos y colombianas perciben que ustedes, los maestros y las maestras, tienen todas las capacidades para hacerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Adelante. ¿Considera que la calidad de la formación educativa virtual es? Entonces aquí, en esta pregunta de qué considera, es el uso. ¿Para qué se usa? 73% para hacer trabajos, 64% para consultar temas, 49% para recibir clases. Eso me pareció súper interesante, el jugar el 49%, porque históricamente en nuestro país siempre ha estado más alto, porque nosotros significamos rápidamente la tecnología como entretenimiento. Hasta ahora está llegando a los espacios del trabajo y a los espacios de aprendizaje. Entonces, en este camino de aquí, cuando está ya bajando y empieza, esta encuesta la vamos a hacer anual. Será muy interesante ver esta pregunta, por ejemplo, el próximo año, qué resultado nos da. El gran reto es que jugar cada vez se vaya, porque sea en términos, la signifiquemos mucho más para el uso en términos pedagógicos y sobre todo este ejercicio de recibir clases. Todavía la hacemos pues para hacer las tareas, para consultar, pues para hacer los trabajos. Adelante. Y aquí, con este cierre, a pesar de que el 70% de los colombianos considera que la calidad de educación virtual es peor que la presencial, el 50% considera que el uso de la tecnología para recibir clase debe mantenerse después de la pandemia. Queridos maestras y maestros, es una oportunidad fantástica de seguir reinventándose, de no volver al status quo, de seguir en esa senda retados, de cada día hacer las cosas nuevas. Nuestros niños y niñas y jóvenes nos lo están pidiendo. Y si queremos que no se vayan del sistema y que la educación cumpla su promesa de valor, de ofrecerles mejores condiciones de vida, la innovación y la tecnología es un camino para lograrlo. Y creo que con esto, adelante, cierro. Una política de apropiación que supere el dispositivo en sí mismo y se enfoque más en lo humano, en darle sentido y saber utilizar aquello que se tiene en la formación. Por aquí tenemos que caminar. Y es que esto no es solamente un tema de herramientas, es un ejercicio de cómo construimos esta narrativa desde lo que el mundo cambiante nos está ofreciendo para darle mejores resultados a nuestros niños y a nuestras niñas en el país. Muchísimas gracias.